así que no hay ningún problema, ¿ya? Ah, Ya. A ver, perfecto. Muchas es que me gracias. mandó un mensaje. Bueno, hola, un gusto conversar con todos ustedes. Yo lo primero que les quiero contar es que yo me metí en realidad en ingeniería comercial sin saber lo que era. Había salido del colegio, a mi padre lo habían mandado a Inglaterra, yo allá me dediqué a estudiar piano. La idea era quedarme un año, me gustó tanto Inglaterra y el piano que me quedé los 2 años que estuvo mi padre allá. Después se volvió toda mi familia y yo me quedé un tercer año allá, porque en realidad siempre pensé en esa época viajar fuera de Chile era como hoy día viajar a la luna, casi. Era carísimo, carísimo. Y yo dije, nunca más voy a tener la oportunidad de venir acá. Me encantó Londres, me encantó mi profe de piano. Yo tocaba 10, 12 horas al día, progresé muchísimo. En algún momento pensé dedicarme al piano profesionalmente, después me di cuenta que no era suficientemente buena. Finalmente tomé la decisión de venirme. Antes de irme, yo había dado ya la prueba de aptitud académica, me había ido súper bien y había sido aceptada en medicina, en ingeniería y en medicina y en ingeniería, que eran las dos cosas a las que había optado. Pero cuando yo volví, ya tenía 21 años, en esa época yo sentía que era muchísimo, que estaba partiendo muy vieja la universidad, y por lo tanto dije, no, medicina voy a terminar de abuela la carrera, así que no. Después ingeniería también lo encontré todavía demasiado largo y un amigo mío que estaba estudiando ingeniería comercial me llevó a unas clases, encontré entretenido y vi que eran 5 años y dije, esta es la mía. Esa fue la razón por la cual entré a ingeniería comercial. Y cuando entré, los primeros cursos me chocaron mucho. Esto de que uno maximizaba la utilidad me parecía como algo tan egoísta, me parecía que era un pensamiento tan brutal. La verdad es que me cargó, estuve a punto de salirme. Igual me iba bien, porque entendía la lógica, pero no me gustaba la lógica. Hasta que me tocó un muy buen profesor en algún curso y eso ya captó mi atención y me quedé y yo estudié economía. Yo no sé si acá hay personas que están pensando también en administración y en economía. Yo voy a hablar más bien de lo mío, que fue la economía. Y quiero decir que después de haber tenido esta partida tan rara, porque en realidad a esa edad uno casi no sabe mucho por qué está estudiando algo, digamos, ¿no? Porque uno no conoce cuál es la envergadura, cuál es el espacio que se te abre hasta que uno ya está un poquito avanzado. Y hoy día adoro mi carrera. Y lo que yo les quiero decir es que básicamente economía a la larga es una forma de tomar decisiones con buenas herramientas que a uno le permiten tomar buenas decisiones. Eso es, no es más que eso. Y ustedes van a ver que van a tener precios 1 y precios 2, no sé si hoy día se le llama micro 1 y micro 2, y van a tener todas esas curvas y que se desplazan y otras que a lo largo de la curva y uno no entiende mucho para qué todo eso, y van a ver la econometría, y van a ver, ¿no es cierto?, todo lo que es el comercio exterior y macro y qué sé yo, y uno dice, ¿para qué sirve todo eso? Bueno, yo les quiero decir que a la larga todo eso se convierte en tener un modelo en la cabeza donde uno puede tomar buenas decisiones. Y quiero contarles algunas, porque en realidad más que contarles de mi carrera y lo que he hecho, que yo encuentro que una lata, quería contarles en qué cosas yo personalmente, porque yo les quiero decir que uso las herramientas que aprendí en la Escuela de Economía todos los días y en cada minuto. Por ejemplo, hay algo que yo fui ministra del Trabajo y cuando entré había un proyecto que era del Ministerio de la Mujer, donde estaba en esa época la Carola Schmidt, que hoy día está en Medio Ambiente, y que era el proyecto de extender el postnatal, que era originalmente de 3 meses en Chile, lo querían extender a 6 meses. Y había toda una pelea en el gobierno sobre si sí o sobre si no. El Ministerio de la Mujer insistía que era súper importante porque resulta, ¿no es cierto?, que muchas mujeres que viven en condiciones duras, que no tienen con quién dejar a los hijos, tienen que salir en el invierno, en micro, con un niño de 3 meses de edad,
que probablemente se va a enfermar a los 2 días de sacarlo de la casa, y después vienen las licencias, pero también el niño se enferma, y por lo tanto ellas estaban determinadas a los 6 meses. Y habían tenido muchos problemas en sacarlo adelante. Y bueno, llegué yo al Ministerio de Economía, y vino a hablar conmigo la Carola, y yo le dije, no te preocupes, lo vamos a sacar juntas. Entonces, lo primero que vimos fue que, porque el tema era que esto costaba un ojo de la cara. Yo me daba cuenta que ese era uno de los problemas, que costaba muy, muy caro. Entonces empecé a pedir datos, porque legalmente uno podía tomarse 3 meses, pero empecé a preguntar datos de cuántas mujeres se tomaban y qué sé yo, y de repente me empecé a dar cuenta que el promedio del postnatal que se estaban tomando las mujeres en ese momento era de 5 meses y medio. Y dije, pero ¿cómo? Si es 3 meses, 5 meses y medio. No, es que hay una cosa que se llama reflujo. Reflujo es cuando una guagua vomita la leche. Ahora, no es la cosita que le cuelga acá, no, es vomita, pero así a 1 metro, a 2 metros. Para que ustedes sepan, eso es una condición que existe, que puede ser súper grave para una guagua recién nacida, pero la incidencia a nivel mundial es como del 0,5% de las guaguas que lo tienen. Y en Chile lo tenía el 53% de las guaguas. Y dije, qué raro, nuestras guaguas son mucho más enfermizas que en otras partes, o sea, es bien raro, son 100 veces más, ¿no es cierto?, de 0,5 a 53. Entonces empezamos a hablar y yo dije, aquí hay una oportunidad, porque si el promedio del postnatal es de 5 meses y medio, y eso es lo que está pagando alguien, quiere decir que avanzar de 5 meses y medio a 6 meses, el costo adicional, el costo marginal, como le llamaríamos en economía, es nada, ¿no es cierto? Estábamos ahí, a 15 días de diferencia. Entonces empecé a mirar por qué existían estos 5 meses y medio. Y me di cuenta que en realidad los pediatras de verdad creían que la guagua tenía que tener, o sea, la madre tenía que tener 6 meses de postnatal. ¿Y qué es lo que hacían? Ponían y le daban licencia médica a la madre diciendo que el niño tenía reflujo grave. Pero el reflujo grave, esto de, ¿no es cierto?, de que vomitan, pero explosivamente la leche, significa que el niño en realidad no sube de talla, no aumenta de talla, no crece, ni tampoco sube de peso. Es un niño que está desnutrido. Y empezamos a mirar, y la verdad es que los niñitos supuestamente desnutridos eran así una guaguita, pero gordito. Entonces dijimos, ok, acá el financiamiento del proyecto de ley está ahí. Pero ¿cómo lo capturamos para esto? Porque empezamos a darnos cuenta además que habían mamás que se tomaban 8 y 10 meses de licencia médica y otras que volvían religiosamente a los 3 meses. Entonces encontramos que esto era súper injusto, porque era al final mucho mejor darlo por ley para todos, por parejo, 6 meses, y no que aquellas mamás que tenían un médico que le daba una licencia falsa se pudieran tomar 8 o 10 meses y las otras mamás que tenían un médico más estricto tuvieran que volver a los 3. Pero además nos empezamos a dar cuenta que esto tenía efectos secundarios. Resulta que los empleadores eran súper reacios a contratar mujeres, básicamente porque nunca sabían cuándo iba a volver. Se tomaban los 3 meses y no sabían si iban a volver a los 3 meses, porque además les van dando las licencias de 15 días en 15 días. Entonces, cada vez que tenían que contratar un reemplazo era por 15 días, hasta que llegara la nueva licencia. Y ustedes comprenderán, para un empleador, esto de ir contratando a alguien por 15 días y por 15 días más y por 15 días más hasta completar 8 meses, era una locura. Y esto entonces influía muy fuertemente, entre muchas otras cosas, en que efectivamente no se contratara a mujeres. Por lo tanto, nos empezamos a dar cuenta que aquí había una serie de cosas que estaban entremezcladas y que había que resolver. Entonces empezamos a buscar cuál era la manera más rápida y más fácil
y no engorrosa de ver cuáles casos de este reflujo eran de verdad graves y ameritaban una licencia para la madre, porque tenía que estar ahí para que el chico no se desnutriera, y cuáles de ellas eran falsas y por lo tanto las teníamos que eliminar y las teníamos que dar más bien legalmente a través de una ley. ¿Van entendiendo lo que les estoy contando, no? Ya. Sí. Y empezamos a ver que había que hacerles a lo mejor un examen de rayos X. Yo dije, no, ¿cómo le vamos a hacer examen de rayos X a una guagua de 3 meses para ver si tenía reflujo o no? Y que además tenía que tomar leche antes. Yo dije, no, eso no sirve, qué sé yo. Nos fuimos a hablar con el que era presidente del Colegio Médico, que hoy día es el ministro de Salud, Enrique París. Él era el presidente del Colegio Médico. Y le dijimos, doctor París, cuéntenos cómo podemos demostrar si un niño de verdad tiene reflujo grave o no. Muy simple, pues nos dijo, después de que nosotros habíamos mirado todos los exámenes habido y por haber. Muy simple, pues. Es cosa de mirar cómo es la evolución del peso y de la talla. Y nosotros nos quedamos palmados. Era súper fácil. Entonces sacábamos la que durante un tiempo fue ministra del Trabajo, ahora la María José Saldívar, que en esa época era la superintendente de Seguridad Social, sacó una circular súper fácil que decía que el médico que le diera licencia a una madre porque el niño tenía reflujo grave, ese médico en la licencia tenía que anotar con su puño y letra la evolución del peso y de la talla de la guagua. Quiero decirles que en 3 meses bajamos en un 80% esas licencias falsas, junto con una campaña de hablar que las licencias eran falsas, que era un delito, que esto, qué sé yo. Miren, se paró completo. Porque yo antes le había dicho al presidente Piñera, que era en esa época también el presidente, le dije, el financiamiento de este proyecto está con el tema de las licencias falsas. Y él me miró y me dijo, sí, pero esas no se pueden eliminar. Y yo, bruta, le dije, se las vamos a eliminar. Y me miró así como en forma burlona. Bueno, a los 3 meses le dijimos, presidente, lo bajamos ya en un 80%. El financiamiento del proyecto ya está prácticamente listo. Y efectivamente fue ley. Y es una ley que ha beneficiado a muchas, muchas mujeres que antes, por no tener un médico que fuera un poco pituto, probablemente iban a un consultorio o algo así, ¿no es cierto? Tenían que volver a los 3 meses. Generalmente son las mujeres más acomodadas, las que son amigas del médico, las que se tomaban los 8 meses o 10 meses. Y les quiero decir que sencillamente con un proyecto, y ustedes dicen, ¿esto qué tiene de economía? No tiene nada. Y tiene todo al mismo tiempo. Porque ustedes dicen, ninguna de esas medidas fue económica. No, ninguna de esas medidas fue económica. Fue solamente darse cuenta, la única parte económica fue decir, aquí hay una posibilidad. Hoy día las licencias médicas ya son de 5 meses y medio y alguien lo está financiando. Por lo tanto, el tema es cómo algo que era irregular lo podíamos pasar para que financiara la ley. De ahí para adelante fue todo un tema de cómo vamos poniendo incentivos, temas, etcétera, para que la gente actuara de tal manera, de la forma que nosotros queríamos que actuara. Pero al mismo tiempo tenía que ser fácil, tenía que ser rápido, tenía que ser sin inconveniente, etcétera. Pero al final, todo ese razonamiento de cómo se hacen las cosas para conseguir ese objetivo final, aunque no eran económicos, al final todo ese razonamiento sí era económico. Estábamos buscando la mejor forma, una forma, porque cuando uno interviene, esa es otra de las cosas que uno aprende en economía, muy fuertemente. Cuando uno mueve una pieza, o sea, muchas veces la gente dice, no, si lo que pasa es que vamos a bajarle, por ejemplo, el IVA a los libros. Súper lindo, súper lindo. Lo que no se dan cuenta es que después en las librerías van a empezar a vender hasta plátanos. ¿Y cómo uno sabe si lo que vendieron fue plátano con el IVA rebajado o era de verdad un libro? O sea, lo que no se da cuenta la gente es que cuando uno interviene algún tema económico, Ernesto Fontaine, ustedes no lo alcanzaron a conocer, fue un gran profesor. Yo fui ayudante de él además, así que me tocó conocerlo un poco más.
siempre contaba cómo casi había quebrado toda la industria de los autos en Estados Unidos. ¿Por qué? Porque resulta que en algún minuto empezó a subir el petróleo, ¿no? Empezó a subir un poco. Y los americanos decidieron subsidiar el petróleo. En cambio, los japoneses no podían subsidiarlo y por lo tanto dejaron que los precios subieran. Como el precio en Estados Unidos estaba artificialmente bajo, el del petróleo, de la benzina, siguieron haciendo esos autos grandes que consumían como 5 litros por kilómetro. O no, más bien daban 5 kilómetros por litro, perdón, es al revés, daban 5 kilómetros por litro. En cambio, los japoneses, que tenían que pagar lo que de verdad valía la benzina, empezaron a investigar y hacer motores cada vez más eficientes, autos cada vez más livianos, que efectivamente dieran 11 kilómetros por litro. Bueno, pero como después de la crisis esa que hubo en los años 72, 73, la crisis del petróleo, siguió y siguió y siguió escalando el precio del petróleo, de repente en Europa y de repente en Estados Unidos ya se dieron cuenta que no podían seguir con esos subsidios y finalmente no había nadie que quisiera comprar esos tremendos armatostes que de verdad consumían benzina como loco y empezaron a comprar todos. Yo me acuerdo cuando empezaron a llegar los primeros autos japoneses a Chile, eso fue un boom, todos los querían comprar y todo el mundo me decía, y este me da 11, y este me da 12 por litro, y era una cosa increíble. Para ustedes esto ahora es obvio, ¿no es cierto? Pero en esa época prácticamente quebró entera y perdieron miles de millones. Todo eso pasó por una decisión que fue, ¿no es cierto?, cuando empezó a subir el precio de la benzina en el mundo por el cartel que hubo, ¿no es cierto?, sobre todo de los países árabes. En el fondo, Estados Unidos, en vez de sincerar los precios, decidió subsidiar porque había mucha gente que necesitaba un subsidio para mantener la casa calefaccionada con la nieve o para tener, ¿no es cierto?, la casa refrigerada con aire acondicionado, con las temperaturas que hay allá. ¿Cómo? Eso es lo que uno va entendiendo a la larga, cómo uno toma una decisión, pero esa decisión tiene después efectos secundarios, terciarios y sigue una escala completa hasta que finalmente uno tiene una industria totalmente distorsionada. Entonces, esto era un poco lo mismo. Nosotros veíamos que había una distorsión, los médicos entendían que había que dar 6 meses de postnatal, no tenían la ley, por lo tanto empezaron con estas licencias que eran falsas, pero se las daban a unos sí y a otros no, y finalmente igual teníamos los 6 meses, pero era súper injusto porque para unas era 8 o 10 y para otras era 3 meses y punto. Entonces, uno se va dando cuenta cómo no reaccionar a tiempo, cómo una reacción errónea puede llevar, ¿no es cierto?, a problemas enormes. Quiero contarles otra cosa que me tocó a mí como ministra. Y que todavía en realidad no se ha logrado corregir. Alguien en los años 50, o sea, estamos hablando de hace 70 años atrás, alguien decidió que las mujeres que trabajaban necesitaban ayuda y necesitaban una sala cuna para sus niños, hasta por lo menos los 2 años. Entonces decidieron que esto tenía que ser de cargo del empleador. Y entonces pusieron en la ley del trabajo que cada empleador que tuviera 20 o más mujeres tenía que tener una sala cuna. Después creo que se liberalizó un poco y dijo tener sala cuna o contratarle una sala cuna, ¿no es cierto?, a las mujeres sí que tienen más de 20. ¿Qué fue lo que pasó con esa ley? Súper buena onda, ¿no es cierto? Súper bien inspirada. O sea, ¿a quién podría oponerse a que las mamás que van a trabajar tengan un lugar donde dejar sus hijos, ¿no? Pero el problema es, primero, empezaron a contratar mucho menos mujeres. Porque, por ejemplo,
si yo contrataba a un hombre por el salario mínimo, supongamos que hoy día el salario mínimo, no sé en cuánto está, supongamos que son 350. Contrata a una mujer, a un hombre por 350.000 pesos, el salario mínimo. Contrata a una mujer y esa mujer tiene un niño y son 350.000 más o menos los 200.000 que te cuesta la sala cuna. ¿A quién contratarían ustedes? ¿A quién contratarían? Obvio, ¿no es cierto? Obvio. Eso empezó a significar que a las mujeres contrataban hasta 19 mujeres y de la 20 para adelante ya no contrataban. Después a alguien se le ocurrió algo más bonito todavía, decir, oye, pero en realidad son 20 mujeres pero en un mismo root. Y entonces, por lo tanto, crearon lo que se llama el multiroot. Entonces, por ejemplo, un supermercado tenía un root para las cajeras, otro root para las que hacían la limpieza, otro root, otra empresa en el fondo para las que reponían. Y una empresa podía tener 10 roots distintos, todas obviamente con 19 mujeres. Esto causó un escándalo y creó en el fondo un movimiento sindical contra el multiroot que no les puedo contar. Eso se legisló y eliminamos el multiroot cuando yo fui ministra. Pero ustedes empiezan a darse cuenta cómo una decisión de darle un beneficio a las mujeres, pero una decisión con mucho corazón y poca cabeza, creó una distorsión y hasta el día de hoy hay una tradición de contratar pocas mujeres. Se instauró eso en Chile. Entonces, ¿qué fue la solución que nosotros encontramos? Y que lo mandamos a un proyecto de ley, desgraciadamente, en fin, no alcanzó a salir porque me llamaron a otra cosa, tuve que dejar el ministerio, pero es que cada empleador, por cada trabajador que tenga, sea hombre, sea mujer, en edad fértil o no en edad fértil, tenían que pagar un monto pequeñísimo, pequeñísimo. Y con eso se creaba un fondo y con ese fondo se pagaba después la sala cuna de los niños de mujeres que estuvieran en empresas chicas, medianas, con más de 20 o con menos de 20, se le pagará la sala cuna. Y el Estado ponía un monto también. Eso es una solución razonable, porque eso no distorsiona la decisión de si uno va a contratar un hombre o una mujer, porque además no distorsiona si yo voy a poder contratar puras mujeres mayores de 45 años, que en realidad la probabilidad de que se queden embarazadas es re poca, es re baja. No discrimina entre empresas de más de 20 mujeres o menos de 20 mujeres. En el fondo, uno logra lo mismo, que es un beneficio para las mujeres trabajadoras, pero sin todas las distorsiones que había creado el otro sistema, ¿no es cierto? Eso todavía se está discutiendo 8 años después. Así es la Cámara y el Senado. Pero lo que les quiero decir es que muchas veces uno quiere solucionar un problema, tiene bien diagnosticado el problema, efectivamente requiere una solución, pero si la solución no está bien pensada, el remedio puede ser peor que la enfermedad. De hecho, el remedio, ¿no es cierto?, ha causado miles, cientos de miles de mujeres que nunca le han entendido un contrato, que han estado trabajando a honorario, que las discriminan por estar en edad de tener niños. En fin, las distorsiones son enormes. Entonces, lo que yo les quiero contar es que en cualquier trabajo que uno esté, ahora en la municipalidad, les puedo contar muchos temas también que hemos tratado. Uno puede estar en un ministerio, uno puede estar en una empresa, uno puede estar en una fundación, uno puede estar en un colegio, me tocó estar en un colegio, ¿no es cierto? Yo fui profesora de matemática durante un año completo para un curso de primero medio y de segundo medio, y yo también ahí apliqué mis conocimientos de matemática para ver, perdón, de economía, para ver cómo yo lograba efectivamente mejorar el rendimiento de mis alumnos con los elementos que tenía.
Y efectivamente me la rebusqué y mi primero medio, porque yo hice clase en uno de los colegios mate, que a fin de año, por ejemplo, a todos los primeros medios en matemática, el mismo día, a la misma hora, le hacen el mismo examen. Mi curso de primero medio fue el mejor de todos los colegios mate. Y ese primero medio, nunca antes y nunca después, fue el mejor de todos los colegios mate. O sea, hubo algo en la metodología que a esos chicos les significó, por lo menos ese año, una diferencia. Entonces, lo que les quiero decir es que lo lindo de economía, y estoy más hablando de economía que de administración, porque es lo que he hecho toda mi vida, pero también hoy día les podría contar de la importancia del marketing, de la importancia de métodos de producción, de la importancia sobre todo de políticas de recursos humanos. Todo eso que uno aprende en la escuela es tremendamente valioso. Yo realmente prefiero dejarlo hasta aquí ahora, Florencia, porque la idea es que ustedes puedan hacer preguntas. Yo creo que son mucho más entretenidos que yo esté, ¿no es cierto?, contando solamente lo mío. No, estuvo demasiado entretenido, pero sí, tenemos varias preguntas que nos llegaron. Aprovecho de recordarles ahí que por el chat nos pueden ir mandando preguntas y vamos ahí ordenando. Pero hay harta ahí intriga de quizás de cuándo nació su interés por el servicio público y por la política y en qué minuto de Ah, su vida decidió como dedicarse de lleno a eso. Qué fue como el factor de cambio ahí o el punto de inflexión? a mí en realidad nunca me ha interesado la política. A mí lo que siempre me ha obsesionado es primero la pobreza y después la inequidad. Eh, nosotros éramos 5 hermanos y mi padre era capitán de la Fuerza Aérea. El sueldo duraba 15 días, no llegábamos a fin de mes. Mi abuela nos subsidiaba con la comida. eh, y yo fui a uno de los mejores colegios de Chile, el Colegio Alemán de Santiago, uno que ahora está en Kennedy, pero que cuando yo era chica estaba aquí al lado de la municipalidad, en Eliodoro Yáñez con Antonio Vara. No sé cómo mi mamá consiguió una hora con el director y le dijo que nosotros éramos todos unos niños maravillosos y lo convenció y nos dieron beca. Obviamente que mis papás pagaban una parte, la otra parte era beca. Pero yo en esa época vivía en el paradero 34 de la Gran Avenida. Entonces yo estuve muy consciente desde chica de dos cosas. Una, que yo era muy privilegiada de poder ir a un colegio en que estaba becada. Eh, y segundo, y por eso me preocupé siempre, yo salí con un promedio 6,9 del colegio. Así que de verdad yo tenía gran conciencia de que estaba recibiendo una oportunidad única en mi vida y que si no trabajaba para ello la podía perder. Y la otra cosa que estuve muy pendiente, muy consciente toda la vida, es que como nos tocaba atravesar todos los días, nos veníamos como 7 niños en esa época, los autos eran súper escasos. Y había una persona que tenía un auto grande y nos veníamos como 7 niños que vivíamos en la Gran Avenida todos los días al colegio y en la tarde, a mediodía de vuelta. Y ahí me tocó ver todos los días poblaciones que se le llamaban poblaciones callampa, y se le llamaba poblaciones callampa porque de repente de un día para otro surgían. No eran casas, eran refugios construidos con restos de madera, de plástico, de zinc, de lo que hubiese. Todos colgados a la luz, nadie tenía luz eléctrica, para qué hablar de agua potable o de alcantarillado, nada. Y a mí me tocó mucho ver a niños a pie pelado en la calle en invierno, pie pelado. Eso no se ve hoy día. La pobreza de la que yo les estoy hablando, y les estoy hablando año, no sé, 60, 61, el año 1962, yo era chica, muy chica, yo nací en el 53, pero a mí me impresionó ver eso. Lo que creo que nunca logré sacar de mi mente fue los niños a pie pelado en invierno. Fue algo que me marcó de por vida. Entonces, cuando estaba estudiando ya economía y me di cuenta lo que servía, yo decidí que iba a trabajar en el tema de la pobreza.
Y de hecho ya estaba como en tercero o cuarto, perdón, año de la carrera. Me fui a trabajar a me preguntaban si estaba dispuesto a trabajar en la CEPAL mediodía, en justamente un estudio sobre la pobreza en Latinoamérica que lideraba un señor Óscar Altimir, y mi jefe directo era Sebastián Piñera, que estaba trabajando allá en la CEPAL, en un estudio de la pobreza. Y ahí me empecé a meter fuerte en el tema y en realidad nunca más lo dejé. Entonces, primero fue la pobreza, después cuando ya empezamos perdón, y entonces de ahí a la política fue un paso muy corto porque me tocó conocer a Miguel Kast, que fue un hombre que murió a los 33 años, que también tenía una obsesión por el tema de la pobreza. Él, junto con otro señor, hicieron los primeros estudios sobre el mapa de la extrema pobreza. ¿Dónde estaban los extremadamente pobres en Chile? ¿Por qué eran extremadamente pobres? ¿Dónde se les ubicaba? ¿Cómo los reconocíamos? ¿Qué era lo que les faltaba? Etcétera. Entonces, por ejemplo, me tocó en una reunión que él nos explicara cómo habían enfrentado el tema, por ejemplo, de la desnutrición infantil. Nosotros en Chile teníamos una altísima tasa de desnutrición infantil. Y ellos se dieron cuenta que primero tenían que ver quiénes eran desnutridos para poder tratarlo. Entonces crearon, por ejemplo, un subsidio en dinero, que le llamaron el subsidio único familiar, que sigue existiendo hasta el día de hoy, que era como una especie de asignación familiar, pero para los niños de familias extremadamente pobres. Pero ese subsidio único familiar se lo daban solamente si la mamá llevaba al niño al control sanitario, al control de niños sanos, lo cual significó que tuvieron que construir muchos pequeños consultorios en los campos donde no existía. Muchas veces ni siquiera con una enfermera, una persona nomás que los medía y los pesaba. Ya con eso se levantaba la voz de alarma de que el niño estaba extremadamente pobre, que estaba desnutrido, perdón. Se le daba entonces el plan de leche, se le daba el subsidio único familiar, pero además empezaba toda una cadena de personas, ¿no es cierto?, que empezaba a estimular a ese niño, que lo controlaba, en fin. La verdad, cuento corto, gracias a ese plan, en 8 o 10 años probablemente, se eliminó la desnutrición infantil, que es algo brutalmente cruel en Chile. O sea, es brutal, extremadamente cruel en todo el mundo, pero se eliminó en Chile, perdón, en muy poco tiempo, porque sencillamente se pudo medir y se armó toda una cadena para enfrentar a esos niños que estaban en esa situación. Y entonces eso fue un poco lo que me llevó, porque se venían ya las elecciones, se venía la democracia, y yo dije, la verdad es que es súper importante que hayan economistas en la política para preocuparse justamente de que la plata se use bien en lo que más lo necesitan. Así que esa fue la forma en que entré en la política. Y la verdad es que mi tema ha sido siempre la pobreza, y ya una vez que la pobreza había sido reducida muy fuertemente, también mi convencimiento total y absoluto que si no hay ciertos niveles de equidad, o sea que no basta, reducir la pobreza es necesario, pero no es suficiente, ¿no? Es el primer paso, pero la equidad es lo que hace que una sociedad sea viable económica, social y políticamente. Y eso es lo que yo creo que estalló el 19 de octubre, porque hay grados de inequidad demasiado altos todavía en Chile. Muchas gracias. Otra pregunta que tenemos es, ¿cómo motivaría usted a futuros egresados, a quienes están aquí dentro de la sala y quienes van a ver después la grabación de aquí de la charla, a involucrarse en el servicio que se vengan un público? día acá, que se vengan un día acá, les podemos mostrar cuáles son los problemas que tenemos en educación. Tenemos 11 colegios municipales en Providencia, el 85% de nuestros alumnos son de otras comunas. Hoy día recién tuve, hace media hora, una reunión con la gente de educación. Tenemos entre segundo y cuarto básico en todos nuestros colegios 63 niños que no son capaces de leer.
Y tenemos varios otros que solamente leen sílabas. Y tenemos varios otros que solamente pueden leer textos muy chiquititos. Entonces, eso es ponerlos a ellos en la pobreza, en el futuro. Entonces, estamos en un plan increíble, maravilloso, para lograr que el 100% de nuestros niños pueda leer rápido y entienda lo que lee en cuarto básico. Después vamos a entrar el próximo año en uno que sea que también puedan dominar las 4 operaciones básicas todos los niños. Probablemente ahí va a ser hasta sexto básico, no sé. Estamos trabajando en eso. Después les puedo mostrar lo que estamos haciendo en salud. Después les podemos mostrar lo que estamos haciendo, por ejemplo, con adultos mayores, lo que estamos haciendo con mujeres golpeadas, con niños maltratados. Todo eso es fascinante. Pero también, como por ejemplo, el año pasado nos bajaron nuestros ingresos 12.000 millones de pesos. Esa fue la disminución de nuestros ingresos. Y les puedo contar cómo logramos reducir los gastos también y llegamos a fin de año sin deberle nada a nadie, porque en realidad legalmente no nos podemos endeudar. Obviamente que todas las municipalidades están endeudadas, pero yo eso no lo permito, porque va contra la ley, punto. Entonces, la verdad es que el que quiera venir acá, o si quieren que de repente hagamos sesiones, un almuerzo, como los hacía en esa época Miguel Cast con nosotros, ojalá no mucha gente, bueno, además con la pandemia no se puede mucha gente, pero comerse un sándwich y una bebida, yo los invito feliz y podemos hablar de distintos problemas que estamos enfrentando en la municipalidad. Les aseguro que el que venga se va a involucrar en el servicio público. Buenísimo, le vamos a cobrar la palabra. Pero además les quiero decir, la gracia no solamente que un problema te llegue al alma. Claro, eso es el principio, pero tú tienes que encontrar soluciones que sean replicables, soluciones que sean escalables, soluciones que sean de verdad soluciones. Y no, ¿no es cierto?, como les contaba recién, que una solución al final lo que logre es que el remedio sea peor que la enfermedad, que no es tan fácil. No es tan fácil armar políticas públicas bien hechas, bien armadas. Y muchas veces nos quebramos la cabeza y a veces nos hemos equivocado perdón, estoy tomando agua. Y después de que tú te has dado cuenta que te equivocaste, empieza a ver cómo mejora las cosas. Por ejemplo, uno de los problemas que tenemos es la obesidad infantil, brutal. Entonces, pedí los datos de cómo estábamos, porque leí una encuesta y yo dije, pucha, ¿cómo estaremos en nuestros colegios? Y la verdad es que en uno de nuestros colegios estábamos peor que el promedio nacional, que ya es muy grave. Entonces decidimos hacer un programa piloto. Y ponte tú que puede haber sido un 26, un 27% de nuestros niños con sobrepeso o con obesidad, no me acuerdo. En un año logramos bajarlo 9 puntos. 9 puntos, o sea, si eran 26 lo dejamos en 17. Pero después vino la pandemia y recuperamos el peso. Y les puedo contar cómo hicimos un grupo de control y les puedo contar también que lo que hicimos en capacitación en el ministerio, o sea, les puedo contar miles de cosas que ustedes empiezan a ver y se dan cuenta que efectivamente aquí hay un campo inmenso, inmenso. Así que feliz, los invito. Buenísimo. Ahí por el chat varios mandaron que querían ahí sumarse, así que organizaremos a futuro esta otra Encantada. instancia de conversación. Quedaste con pega, Florencia. Sí, no, buenísima idea de proyecto. Pescándome un poco de la pregunta que hice recién, para quienes quizás ya están interesados en el sector público, ¿qué tips, qué consejos les daría usted en cuanto a formación? ¿Qué herramientas son muy importantes o qué cosas quizás que uno la adquiere por fuera de lo que es la carrera, cree usted que son muy importantes para llegar a estar en eso en el futuro? Lo primero, la seriedad. La verdad es que he visto, me tocó, por ejemplo, estar en el Ministerio del Trabajo y hay veces que alguien quería echar abajo nuestros proyectos y nos traían estudios o pseudoestudios en que se habían cocinado los datos. Eso sucede. Y es, bueno, por suerte, algo todavía de la lógica económica, no me acuerdo de muchas cosas, pero
cuando alguien me trajo un estudio en que el efecto secundario era mayor que el efecto primario, yo lo leo y lo miré y le dije, ¿dónde estudiaste? Y en el fondo le pedí que nunca más me lo mandaran. Yo no acepto la falta de seriedad, ni la falta de responsabilidad. Cuando uno quiere cambiar las cosas, uno primero parte por un buen diagnóstico. Si uno no tiene un buen diagnóstico, no sabe nada. Después uno tiene que decir a dónde quisiera llegar. ¿Qué es lo que de verdad queremos obtener? Y después uno dice, bueno, ¿cuáles son las mejores formas? ¿Podemos llegar a eso? ¿O tenemos que llegar a un second best o un third best? Porque el primer mejor no es políticamente posible o no es posible con las herramientas que tenemos o con la plata que tenemos, etc. Pero la seriedad en cada una de las etapas de ese proceso es fundamental. Lo segundo es no hacer falsa promesa. Yo creo que parte del desprestigio que tenemos todas las instituciones y que tenemos en general las personas en Chile es por los atajos, ¿no? Es mejor decirle a alguien que hay algo que no se puede hacer, a decirle, mire, sí, vamos a ver, ya, déjeme ver, si es que al final ya nadie cree en ti. Es mejor decir al tiro, mire, perdónenme, por ejemplo aquí en Providencia, me han venido a proponer miles de veces que arme un centro de cuidado para adultos mayores cuando, por ejemplo, los cuidadores tienen que salir a trabajar. Y yo me he negado siempre. Porque sí, es un lindo proyecto. Sí, mucha gente lo necesita. Y yo sé exactamente lo que va a pasar. Vamos a abrir un centro que nos va a costar harta plata, donde además tenemos que tener médicos, porque todas las condiciones son bien estrictas. Y vamos a traer a todos los adultos mayores y a todas las familias que efectivamente están en esa condición terrible. Suponte tú que son 20 o 30 adultos mayores. Al día siguiente voy a tener una fila de 300 y al mes voy a tener una fila de 3000 personas que van a estar enojadas con nosotros porque no les damos cupo a sus adultos mayores. Y ligerito después, además, incluso los que pueden cuidarlo, los van a traer acá porque es más fácil, porque se deshacen, perdón, pero las cosas que hemos visto aquí con el tema de los adultos mayores se deshacen a veces del cacho. Y no quiero decirlo, no porque eso es lo que yo piense, sino porque el abandono que nosotros hemos visto de algunos parientes, de algunos hijos hacia sus adultos mayores, sus padres y qué sé yo, es algo tan grave que estamos creando ahora la Defensoría de los Adultos Mayores. Hay veces que uno tiene la sensación que lo único que están esperando los hijos es que ojalá el viejo se muera para poder heredar el departamento que tiene en Providencia. O sea, eso es algo que se ve, es horroroso. Y por lo tanto, yo me he negado porque siento, digamos, que al final la municipalidad se va a tener que hacer cargo de una cantidad de personas que no tenemos ni las herramientas ni el financiamiento, pero que sobre todo es una política que en realidad tiene que ser a nivel nacional. No sacamos nada. Después incluso van a haber personas que van a fingir que viven en Providencia para poder traer a los adultos mayores acá. O sea, entonces lo que les estoy tratando de decir es, cada paso que uno da, uno lo tiene que pensar mucho, tiene que saber qué es lo que va a pasar después que uno dé el paso. Esto es como un juego de ajedrez. No es que uno mueva una pieza y así se queda el juego. No, uno mueve una pieza, pero los otros van a reaccionar moviendo otras y los otros, y se va armando una cadena que después, si uno no lo tiene bien pensado, qué es lo que va a pasar, se escapa del control. Entonces, yo lo que les diría es, cuando se metan en un tema, tienen que leer de todo, tienen que ver cuáles son las experiencias que han habido, tienen que ver cuáles son los pros, tienen que ver cuáles son las dificultades que se han enterado, tienen que armar grupos pilotos, tienen que tener grupos de control, porque uno puede medir, por ejemplo,
el tema, por ejemplo, de la obesidad. Uno, como les decía, el primer año nos dio muy buenos resultados. El segundo año recuperaron todos los niños. Pero resulta que nosotros tenemos un grupo de control, otro colegio, con niños similares, el mismo colegio, y resulta que ellos no es que lo hayan recuperado, ellos ganaron mucho más. Entonces nosotros nos damos cuenta que aunque los resultados son malos, igual son mucho mejores que si no hubiésemos intervenido. Entonces, todo ese tema del seguimiento, de cómo uno puede escalar un proyecto, de cómo uno lo puede replicar en otro lado, de cuánto te cuesta, de cuántos son los resultados, uno tiene que hacerlo bien, con un grupo de control al lado, con gente que no esté involucrada, que no esté emocionalmente involucrada, que pueda mirar con ojos fríos si es que ese proyecto de verdad vale la pena o no. Y uno tiene que darse siempre, tiene que tener siempre muy claro que uno va a mover una ficha, pero eso va a significar que se empiezan a cambiar las expectativas, empiezan a cambiar. Uno cambia las reglas del juego y el juego cambia. Y eso uno lo tiene que tener muy claro y tiene que poder proyectarlo. Y eso se va adquiriendo, obviamente, leyendo de experimentos en otras partes, pero también durante la vida. Por eso que siempre yo siento que la mezcla de gente que ya tiene más experiencia o que somos más viejos, para hacerlo más claro, con gente muy joven que viene llena de ideas y que a veces tienen acceso a tecnología o a ideas que a uno no se le han ocurrido, yo creo que esa mezcla es muy buena, produce muy buenos resultados. Buenísimo. Y una última pregunta, ahí que de las preguntas que tenemos que nos llegaron, es ¿qué desafíos y también quizás qué transformaciones ha tenido usted o ha visto usted a lo largo de su carrera en cuanto al ser mujer en todo lo que es el servicio público? Porque le han tocado tiempos de transformaciones en ese tema también, así que interesante saber. Bueno, yo fui a un colegio mixto, al colegio alemán, que además se formó mixto hace 250 años atrás. O sea, fue siempre mixto. Entre los alemanes no existe esa idea de colegio monogénero. No. En el colegio a los hombres les enseñaban a cocinar y a nosotras nos enseñaban también a arreglar tapones, enchufes, plancha. O sea, nos enseñaban a todos por igual. Nunca hubo esa separación. En mi familia era igual. En la universidad era bastante igual también. Hasta que salí de la universidad y yo juraba que los hombres y las mujeres éramos iguales, hasta que empecé a ver que mis amigas, que eran las mejores del curso, rápidamente llegaban a ser asistentes del gerente, mientras mis amigos rápidamente llegaban a ser gerentes. Y cuando entré a la política, me empecé a dar cuenta, yo salí de economía, salí con buen promedio, tuve el premio Raúl Iber, y sin embargo, cuando invitaban a programas de televisión o de radio, y qué sé yo, me invitaban siempre con otras mujeres a hablar del aborto y del divorcio. Y yo dije, chuta, pues no son mis temas. Pero esos eran los temas para los que te invitaban, y siempre con otras mujeres. Hasta que yo de repente me di cuenta que me iban a encasillar. Y empecé a decir que no, que muchas gracias, que en realidad de ese tema sabía más fulanita o sultanita, qué sé yo, y que en realidad el tema mío era la economía y que cuando quisieran me podían invitar a hablar de economía y que yo no tenía ningún problema en ir con hombres también. Yo creo que me tomó unos 8 años hasta que por fin me invitaron, me acuerdo, el primer programa de televisión solamente con Carlos Ominami, que en ese momento él estaba en el Senado, yo estaba en la Cámara de Diputados, y fuimos los dos solos a hablar de economía, un hombre, una mujer, un senador, una diputada, y hablamos de economía. Y yo ahí dije, lo logré. Pero fueron 8 años en que en la Comisión de Hacienda y en la Comisión de Economía, mis observaciones o mis comentarios o mis indicaciones, etcétera, eran tomadas con respeto porque yo de verdad sabía y todo el mundo sabía que yo sabía. Sin embargo, para el público en general, era la mujer que tenía que hablar del aborto y del divorcio.
Me acuerdo cómo celebramos la primera vez que una mujer llegó a la Corte Suprema. Yo era, no me acuerdo si diputada, yo creo que era senadora ya, cuando la primera mujer en la historia llegó a la Corte Suprema. Ustedes comprenderán, la Corte Suprema debe tener, no sé, 200 años por lo menos de historia. Nunca una mujer había llegado. Me acuerdo cómo celebramos cuando la primera mujer, María Elena Ovalle, llegó a ser miembro del directorio del Banco Central. Me acuerdo cómo celebramos, yo fui la primera mujer que fui presidenta de la Comisión de Hacienda y de la Comisión de Presupuesto en el Senado. Entonces, efectivamente se han ido produciendo cambios. Obviamente que todavía faltan muchos cambios. Acá, por ejemplo, en la municipalidad, yo diría que más o menos la mitad de nuestros directores son mujeres. Y no las he elegido porque sean mujeres o porque sean hombres, sino quién es la persona más idónea para el cargo. Cuando yo estaba recién empezando, yo estaba totalmente en contra de las cuotas. Yo ahora estoy a favor de las cuotas, en favor de las mujeres. Porque efectivamente cuando una mujer llega arriba, le abre generalmente el camino, bueno, hay algunas que no, pero la mayoría sí le va abriendo el camino a otras mujeres. Y en algún minuto yo creo que esas cuotas se van a poder votar cuando ya sea natural, pero todavía no es natural. Me acuerdo cómo a mí me pasó que la primera vez que me subí a un avión y vi que el piloto, el capitán del avión, era una mujer, me saltó el corazón. Me acuerdo la primera vez que me subí a un taxi y la taxista era mujer. O sea, lo que les quiero decir, obviamente que también celebré cuando llegó la primera mujer a la presidencia, Bachelet. Realmente ha ido cambiando mucho, pero todavía hay mucho que cambiar. O sea, las mujeres, me tocó, por ejemplo, yo fui 13 años senadora. Éramos 8 senadores de la UDI, yo era de la UDI. Y todos los años se elegía un jefe de bancada. Y yo llegaba en marzo a la primera reunión y nos decían, ya, y este año el jefe de bancada va a ser XX. Y yo miraba así como, ¿y quién lo decidió? ¿Y cuándo se juntaron? ¿Y quiénes se juntaron? ¿Y por qué decidieron eso? Y un año tras otro, en 13 años, éramos 8, alguna vez me debieron haber tocado, ¿no es cierto? Además que no era de la senadora menos conocida ni más floja. No me tocó nunca, nunca. Nunca supe quién decidía, ni cuándo decidía, ni cómo decidían. Ahora, a mí me daba una especie de rabia, porque uno no sabe qué es lo que está pasando. Al mismo tiempo me daba alivio, porque yo era mamá, yo vivía en Santiago, el Congreso estaba en Valparaíso, tenía que viajar toda la semana a la cuarta región, recorrerme desde el norte hasta el sur, cientos de miles de pueblos chicos, etc. Entonces, la verdad es que para mí era casi bienvenido no tener esa pega, porque es más trabajo y yo ya estaba súper sobrecargada de trabajo. Cuando yo era senadora ya, de los 6 diputados, 5 eran de la Concertación, había uno solo que era de centro derecha. De los 15 alcaldes, habían 2 que eran de centro derecha, todos los otros eran de la Concertación. Por lo tanto, yo tenía que trabajar muchísimo. Entonces, realmente, yo no es que estuviera buscando más pega, pero al mismo tiempo me daba rabia, porque en el fondo nadie ni siquiera alguna vez me preguntó, perdónme bien. Ok, ya, yo llego, no hay problema. Me están avisando que ya me voy a tener que ir ligerito. Sí, con esta pregunta ya vamos cerrando. Pero en el fondo lo que les quiero señalar es que es esa rabia de que uno no sabe, porque por último me hubieran podido preguntar y yo hubiera dicho, mira, sabes qué más, 1000 gracias, pero no puedo tomar más, no alcanzo. Pero hubiera sido una decisión mía, que es distinto que nunca te siquiera propongan, ¿no? Yo creo que las mujeres acá van a entender de lo que estoy hablando. Buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Evelyn. De verdad ha sido un lujo y un gusto tenerla acá.
bueno, y ya tenemos ahí un proyecto a futuro para poder conversar con usted, así que muy agradecida y dejo ahí con Ignacia que va a cerrar esta instancia. Ya, gracias Florencia, un gusto conocerte aunque sea por esta vía. Sí, igualmente. Muchas gracias, Florencia, y sobre todo muchas gracias, Evelyn, por compartir tu tiempo con nosotros. Desde la Subdirección de Asuntos Estudiantiles estamos muy contentos de haber organizado esta instancia junto con la Fundación de Egresados y el Centro de Alumnos. Es un lujo, como dijo Florencia, tener una invitada como Evelyn el día de hoy. Y sabemos que quedaron muchos temas pendientes, así que esperamos contar con su presencia en el futuro Feliz. nuevamente. Vamos a cobrar de todas maneras la palabra. Agradecemos a todos los que participaron, a todos por estar acá y lo invitamos a la próxima charla en multivocación. Seguiremos conversando con egresados que nos muestren diferentes caminos que puede ser un ingeniero comercial. Muchísimas gracias a todos y nuevamente agradecerte a ti, Evelyn, por estar acá. Yo quiero decirles que yo quiero mucho mi facultad. Tenemos un chat con todos los egresados del 70 no, no. Los egresados creo que fue el 79, eso. Sí, y nos queremos mucho, nos seguimos viendo. Y por lo tanto, lo que pueda ayudar y cooperar con ustedes, yo feliz, porque en realidad es una forma también de agradecer todos los conocimientos y todo el cariño que recibí allá en la facultad. Así que feliz de estar con ustedes y mucho cariño y hasta la próxima. Sí,